Antes que nada te pido tu respeto y una apertura de mente a lo que se va a hablar aquí y a los comentarios que pueden entrar dentro del video. Como muchos de los temas que he manejado en el canal, es un tema delicado. Es una enfermedad que ha existido desde tiempos inmemorables, en los cuales se pudo haber confundido con alguna posesión demoníaca o con alguna práctica de brujería. Incluso aún el día de hoy, muchas personas siguen creyendo y sustentando estas ideas, poniendo en peligro la salud mental de las personas e incluso su estabilidad social. ¿Estás en tu canal de salud mental? Bienvenidos a Psicofe. El tema de día de hoy, trastornos psicóticos. El día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos son trastornos mentales graves que tienen ideas y percepciones anormales. Los pacientes que cursan con esta enfermedad pierden el contacto con la realidad y existen dos principales síntomas en estos: las alucinaciones y los delirios. Los delirios son ideas ilógicas, normalmente muy extravagantes, que no tienen una base real y que tampoco están basadas en una creencia cultural compartida y que no pueden ser argumentadas de manera lógica. Las alucinaciones es percibir algo a pesar de que no exista el estímulo. Puede ser de cualquier manera, tanto visual como auditiva e incluso olfativa. Más adelante iremos viendo cuáles son los tipos de alucinaciones. Quise hablar sobre una historia de los trastornos psicóticos, pero me di cuenta que meterme a eso era meterme a muchos términos de psicología, hablar de historia de psicología y hablar sobre cómo se fueron entendiendo las enfermedades mentales a lo largo del tiempo. Eso sería un video bastante largo y si de por sí mis videos ya duran demasiado, no quise alargarme más en eso. Pero si ustedes están interesados, puedo hacer algún video sobre la historia de la psicología y si así lo desean, déjenmelo en la cajita de los comentarios o pueden mandarme un inbox a mi Facebook personal. En pocas palabras lo voy a resumir a que muchos de estos pacientes, como lo dije en un principio, eran tratados como pacientes poseídos, pacientes que eran embrujados o pacientes que practicaban la brujería y que por lo tanto pues eran dados como herejes y no se les daba el tratamiento que se debía. Durante algún tiempo empezó a cambiar esta situación, se les encerraba en las celdas, se les empezaba a tratar más, se les negaban muchos de sus derechos, no permitían que otra gente los viera, no permitían que les diera la luz del sol, incluso no tenían un lugar para donde dormir y donde empezar a incluso a defecar. A veces muchas de estas personas vivían encadenadas toda su vida. Llegaba otro tiempo incluso en los hospitales sanatorios donde las personas tampoco tenían un control, no se tenía un control o un conocimiento sobre ellos porque no se sabía exactamente qué era lo que lo causaba y cómo se podía ayudar a estas personas. Entonces estas conductas continuaban e incluso las personas de altos estratos sociales empezaban a ver a estos pacientes el ir a visitarlos como una mera forma de entretenimiento y diversión. Existen múltiples factores entre los cuales se encontrarían los ambientales y genéticos como principales, los cuales pueden causar alteraciones neurofisiológicas, neuroanatómicas, bioquímicas, cognitivas y psicológicas que derivan en los diferentes estados de la psicosis. Entre algunos de los factores se encuentran infecciones maternas en etapa prenatal, déficit nutricionales, complicaciones obstétricas, sufrimiento fetal, experiencias y acontecimientos vitales traumáticos y estresantes y el consumo de algunos tóxicos. El consumo de alcohol y ciertas drogas ilícitas, tanto durante su consumo como durante la etapa de la abstinencia, enfermedades cerebrales como el mal del Parkinson o la enfermedad de Huntington, tumores o quistes cerebrales, demencia que incluye el mal del Alzheimer, VIH y otras infecciones que afectan el cerebro, algunos fármacos de venta con receta como esteroides y estimulantes, algunos tipos de epilepsia y accidentes cerebrovasculares. Como vimos en un inicio del video, uno de los principales síntomas que existen son las alucinaciones, las cuales se dividen principalmente en 5: las propioceptivas, olfativas, auditivas, táctiles y visuales. Alucinaciones visuales se refieren a ver algo que no está realmente allí. Aunque suena terrorífico, de acuerdo a la Academia Americana de Oftalmología, suelen ser resultado del uso de algunas medicinas. Las alucinaciones visuales también pueden ocurrir como resultado de migrañas, demencia o adicción al alcohol. Alucinaciones auditivas.
Las alucinaciones auditivas suceden cuando el individuo escucha algo que no existe y es el tipo más común en la esquizofrenia, aunque también suele ser muy común en personas que están pasando por un duelo, quienes suelen oír la voz del ser amado. Las alucinaciones táctiles pueden ser cuando se siente algo en la piel o en el cuerpo que no está allí y suelen surgir como resultado del alcoholismo o abuso de drogas como la cocaína o la anfetamina. Las alucinaciones táctiles más comunes son la sensación de que hay un bicho o serpiente andando por el cuerpo. Alucinaciones propioceptivas. Las alucinaciones propioceptivas o alucinaciones de postura se refieren a cuando los individuos tienen experiencia como flotar, volar o sentirse fuera de su cuerpo. Adicionalmente, este tipo de alucinaciones también puede describir la sensación de que usted esté o una parte suya en una localización diferente a la del cuerpo físico o puede que sienta el síndrome del miembro fantasma. Y finalmente, las alucinaciones olfativas. Este tipo de alucinaciones involucra oler algo que no existe, aunque es uno de los tipos más raros de alucinación. Los olores experimentados suelen ser desagradables, vómito o heces, por ejemplo, pueden ocurrir como resultado de un daño en el sistema olfativo en el cerebro o por epilepsia. Existen diferentes tipos de trastornos psicóticos que varían de acuerdo a la sintomatología, a los orígenes y a la duración que exista entre cada uno de los pacientes. La clasificación es la siguiente. Psicosis inducida por tóxicos. El consumo de drogas o alcohol o bien la abstinencia repentina tras un consumo prolongado puede provocar la aparición de síntomas psicóticos. En algunos casos, los síntomas se resuelven rápidamente al desaparecer los efectos de la droga, mientras que en otros la enfermedad puede persistir a pesar de suspender el consumo. Psicosis reactiva breve. En ocasiones los síntomas psicóticos aparecen de forma súbita, en respuesta a una situación de mucha tensión, como puede ser un cambio importante en las circunstancias personales o en la muerte de algún familiar. Aunque los síntomas pueden ser muy intensos, la recuperación se produce en pocos días. Trastorno delirante. El síntoma principal son los delirios, es decir, la firme creencia en cosas que no son ciertas. Psicosis orgánica. A veces los síntomas psicóticos son consecuencia de lesiones o enfermedades orgánicas como traumatismos, infecciones o tumores. Habitualmente se presentan junto con otros síntomas específicos de tipo neurológico. Esquizofrenia. El término esquizofrenia se utiliza para hacer referencia a aquellos trastornos psicóticos en los que los síntomas persisten durante un tiempo no inferior a 6 meses. La duración e intensidad varían según el caso y al contrario de lo que muchos suelen creer, muchas personas diagnosticadas de esquizofrenia llevan una vida normal. Trastorno esquizofreniforme. Únicamente se distingue de la esquizofrenia en que los síntomas persisten menos de 6 meses. Tras el trastorno bipolar que ya habíamos visto en los trastornos depresivos, la psicosis es la punta del iceberg de una alteración del estado del ánimo más generalizada que se caracteriza por la alteración de episodios de euforia y excitación, manía y otros de desánimo e inhibición, la depresión. En caso de presentar síntomas psicóticos, estos suelen estar relacionados con el estado del ánimo. Así, en un episodio depresivo, el enfermo puede escuchar voces que le dicen que se suicide, mientras que en un episodio maníaco puede creerse un ser con cualidades excepcionales capaz de realizar grandes proezas. Incluso se dice que esta es la etapa un poquito más grave porque la persona puede empezar a sentir que puede hacer cualquier cosa y por lo tanto se puede arriesgar en demasiadas ocasiones y poner en peligro su vida. Trastorno esquizoafectivo. Este diagnóstico corresponde a la presencia simultánea o consecutiva de síntomas de un trastorno del estado de ánimo, tales como depresión o manía y de psicosis, es decir, el cuadro clínico no es típico de un trastorno afectivo ni de la esquizofrenia. Y por último, la depresión psicótica consiste en una depresión aguda combinada con síntomas psicóticos, sin que en ningún momento de la enfermedad lleguen a aparecer síntomas maníacos. Estuve tratando de buscar estadísticas sobre la enfermedad a nivel mundial y a nivel nacional, pero lamentablemente me encontraba más como con casos específicos o con poblaciones específicas escogidas para algún estudio en particular. Por lo tanto, no sé exactamente cuál es la cifra de estos casos,
porque en lo particular he visto que si muchas personas no van hacia los médicos a decir que tienen depresión, a veces por falta de recurso, es muy difícil que también se pueda llevar a una persona que cursa por un trastorno psicótico y que se clasifique como tal. Ahora, ¿cómo es que se detecta una enfermedad o un trastorno psicótico? Bueno, estas son las pruebas y algunos de los pasos que se deben de seguir para descartar cualquier otro tipo de situación y que se llegue a la conclusión de que es esta enfermedad la que está aconteciendo en el individuo. Ahora, dentro del tratamiento se va a hablar sobre los medicamentos que van a ser principalmente medicamentos antipsicóticos, como su nombre lo dice, y sobre una orientación o una terapia que va más enfocada hacia cuando la persona ya tiene un control sobre sus alucinaciones o que son como menos frecuentes y que hay un mayor contacto con la realidad para tratar de sobrellevar la enfermedad que a veces los aparta del mundo donde viven, de la sociedad, de la comunidad y de sus seres queridos, y que a lo largo de esta misma enfermedad pueden estar teniendo dudas sobre qué es lo que se tiene que hacer, cómo reacciona un medicamento u otro, entre otras cosas, y que el psicoterapeuta puede ir En la primera fase del tratamiento es una evaluación exhaustiva mediante una visita por parte del psiquiatra, y en estas entrevistas se dedica un tiempo a conocer a la persona afectada y, si es posible, también a la familia o personas cercanas a ella. En general se realizan análisis de sangre y pruebas de neuroimagen, sobre todo en resonancia magnética, para descartar posibles causas orgánicas de los síntomas psicóticos. La información recogida durante la entrevista y las pruebas realizadas aclaran la naturaleza específica de la psicosis y, por lo tanto, cuál es el tratamiento más adecuado en cada caso, dependiendo de cada uno de los tipos. En algunos casos, los síntomas desaparecerán poco tiempo después de iniciar el tratamiento, permitiendo que el paciente reanude su vida normal en un breve periodo del tiempo. En otros, la recuperación puede tardar semanas o incluso meses. Al igual que en otras enfermedades, puede ser oportuno suspender temporalmente la actividad laboral o los estudios para reiniciarlos más tarde, una vez recuperado, y así tener más ganas y más éxito. Dentro de la orientación existen de diferentes tipos de terapia que dependerá de las necesidades del paciente y de la fase de psicosis en la que se encuentre. A medida que avance el proceso de recuperación pueden aparecer dudas o inquietudes sobre la enfermedad que la persona irá respondiendo conforme se las vaya haciendo. La orientación o la psicoterapia se pueden realizar de forma individual o en grupo. Y en cuanto a los medicamentos, son una parte muy esencial, como ya lo había dicho, de los trastornos, y por lo tanto tienen un papel fundamental en la recuperación después de un episodio psicótico y en la prevención de episodios posteriores. Existen diferentes tipos de fármacos de gran eficacia, tanto en la reducción de los síntomas psicóticos como en el alivio de la ansiedad de las personas o que normalmente la acompañan. Puede iniciarse en dosis básicas y el psiquiatra es quien determina junto con el paciente las modificaciones necesarias. Por lo tanto, como en otras enfermedades, no cambien la dosis sin antes hablar con el médico. Gracias. Primero se va a detectar la enfermedad a través de diferentes pruebas para confirmar que sea la enfermedad con la cual está cursando el paciente. Después de esto vamos a tener un tratamiento, sobre todo psicofarmacológico, en el cual va a imperar muchísimo el uso del medicamento antipsicótico, y que es importante que la persona lo tome de acuerdo a las indicaciones del médico, como siempre se los digo, y que el acompañamiento psicológico o terapéutico va más en base a que se haga un seguimiento de que se está tomando este medicamento, por qué razones no se puede tomar, qué es lo que está influyendo a que no se esté dando el tratamiento de manera adecuada. Además de dar un acompañamiento, porque es una situación complicada en la que a veces, como no hay contacto con la realidad, no pueden sentir, o más bien se pueden sentir solos, se pueden sentir un poquito apartados, confundidos en cuanto a la enfermedad. Por lo tanto, esta forma de acompañamiento funciona para empezar a hacer sentir un poco mejor al paciente sobre la situación que está pasando y se sienta menos desorientado.
Otro de los acompañamientos que se da es a través de la familia, que son quienes también sufren de la consecuencia, que no saben cómo se tiene que llevar a cabo a lo mejor el tratamiento, no porque ellos no quieran, sino porque no tienen las herramientas o los conocimientos necesarios, y que pueden estar trazando también por algún propio proceso que puede impedir en alguna manera la enfermedad del sujeto, que puede tener repercusiones en su enfermedad o en el ambiente en el que se mueve, o que en todo caso eso puede suceder al revés, que eso haya traído repercusiones en el familiar del paciente. Ahora, finalmente, como opinión mía, me gustó tocar este tema, como todos los que me gusta tocar en este canal, porque siempre me topo con algo en internet y que fue el motivo por el cual inicié este canal, porque muchas veces se empieza a desinformar a las personas sobre qué es la enfermedad con la que están cursando, cuáles son los síntomas, entre otras cosas que de alguna manera no me interesaría tanto si no se pusiera en riesgo a los pacientes a los cuales les pasa esta clase de situaciones. Como lo dije antes, ojalá tengamos apertura ante esto. A lo mejor puedo sonar muy cuadrada, pero me gustaría que primero me escucharas. Hace poco encontré una publicación de una persona que hablaba sobre que en algún momento un pariente de esa persona empezaba como a ponerse loco, empezaba a decir cosas que no eran, en otro idioma, que se empezaba a comportar de forma extraña como normalmente se comportaba, y que lo primero que hicieron fue llevarlo con algún exorcista. Yo no estoy diciendo que no exista esa clase de manifestaciones, de hecho yo soy bien miedosa, entonces esa clase de cosas como que se escucha un ruido corro o trato como de evitar esas películas. Pero sí estoy muy consciente de que a veces esa clase de información hace que nosotros perdamos el contacto también con una realidad médica. Yo sé que últimamente estamos también como muy paranoicos sobre los médicos ganan tanto dinero por esto, te mienten las farmacéuticas, pero sí tenemos que tener en cuenta que son enfermedades que existen, que durante mucho tiempo, como también lo dije, fueron confundidas con otra clase de manifestaciones y que se pusieron en riesgo la vida de los pacientes. No estoy diciendo otra vez que no exista, que no se manifieste, puede que sí, y yo no soy quien para tener la verdad absoluta, pero sí creería necesario que en algún momento, que me les decía, cuando vas tienes algún padecimiento, por ejemplo en la situación psicosomática, vas primero con un doctor y él te va a decir, ¿sabes qué? Esta situación no es biológica, tu cuerpo no está funcionando al 100 más bien, y esa situación es un poquito más mental. Entonces se deriva ya con un psicólogo o con un psicoterapeuta, pero ya pasó por un análisis sobre que no era eso. Imagínense que primero pase con el psicoterapeuta, y el psicoterapeuta, en su afán por decir yo puedo, soy Juan Camaney, no lo manda con un médico y es de verdad una enfermedad, puede poner en riesgo la salud de la persona y su entorno y todo lo que tenga que ver con ello. Entonces creo que es necesario que si tú detectas algún familiar que pueda cumplir con estas características o algún conocido, si trates de informarlos, puedes mostrarles este video. Hay otros videos sobre otros psiquiatras y sobre otros psicólogos que hablan más a profundidad sobre el trastorno, pero que se informen para que sepan que esto existe y que si se detecta puede llevarse una vida normal. Hay tratamientos que duran toda la vida, hay tratamientos que pueden durar poco de acuerdo al tipo de psicosis de la que estemos hablando, pero se puede vivir con esto y no se necesita volver a enjaular personas, a tenerlas amarradas, porque de verdad en muchas comunidades donde lamentablemente impera la falta de recursos y la falta de educación, se hace esto con las familias. A veces es por la falta de recursos, que no saben qué es lo que pueden hacer, y a veces es por miedo, porque no conocen qué es lo que está pasando. Entonces es necesario que conozcamos esta clase de enfermedades para poder darle una vida digna a esos pacientes y que vuelvan a volver a sentirse seres humanos capaces de hacer todo lo que ellos quieran hacer. Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias por ver el video. Ya sabes que puedes compartir el link con tus amigos y familiares. Ayúdame a que esta comunidad crezca, por favor. Y bueno, ya nos estaremos viendo en el siguiente video. Te mando un abrazo y un beso con sana distancia y nos vemos. Cuídate. Hasta la próxima.